Vamos a comenzar entregando este tiempo al Señor. Bendito Padre Celestial, merecedor de toda honra y de toda gloria, creador de todo lo que vemos. Damos gracias a ti, Señor, por la bendición de tenernos en esta mañana, por la bendición de cuidarnos, por la bendición que derramas para con cada uno de tus hijos. Venimos ante ti reconociéndonos necesitados, creyendo en el perdón que tenemos a través de tu Hijo Jesucristo y buscando de ti que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos guíes y dirijas a través de nuestras vidas, que podamos estar recordando el amor que has tenido para con nosotros y que nuestra obediencia hacia ti sea una en amor también. Bendice las clases, el tiempo de alabanza y todas aquellas cosas que provees para con nosotros. En el nombre de Cristo, amén y amén. Muy bien. Aquí ya le puedo dar, ya o tú lo trabajas. Continuamos compartiendo el tema de la segunda venida. Damos gracias al Señor por esto. Carlos, ¿puedes apagar el número 1? Ahí, muy bien. Así que lo que hemos estado compartiendo es el esquema básico que lo hemos ido formando de lo que tiene que ver con la segunda venida del Señor. Entonces, hablando de la segunda venida del Señor, hay muchas implicaciones que salen de allí. Una de las que hemos estado haciendo énfasis por la enseñanza bíblica es que en todo momento Jesús y en todo momento el Nuevo Testamento, y utilizamos de ejemplo a Pablo y Pedro, hacen referencia a que existen dos etapas: el siglo actual y el siglo venidero. Así que esa definición, si lo podemos llamar de esa manera, contempla todo el tiempo. Nosotros estamos en el siglo actual. Como hablamos en la clase pasada, cuando hablamos del siglo actual, lo que estamos hablando es un periodo de tiempo, no es que son 100 años, para estar claro con eso. Y cuando hablamos del siglo venidero, no es que van a ser 100 años, sino también un periodo de tiempo. A esto es lo que llamamos el esquema básico de los dos siglos, dos eras o dos edades. Y es lo que hablamos aquí, el siglo actual, el siglo venidero, y qué divide uno del otro: la segunda venida del Señor. Eso es lo otro que hemos estado compartiendo. Y esa segunda venida del Señor trae dos elementos básicos que son bien importantes: la resurrección y el juicio final. Y todo lo que hemos hecho en términos de lo que compartimos bíblicamente es probando y dando toda la base para entender estos 5 puntos que están allí. Quiere decir entonces que hoy lo que vamos a hacer es que vamos a ir resumiendo lo que hemos compartido hasta el momento, y de esto que hemos compartido empezar a tomar preguntas.
antes de movernos a temas adicionales que salen a consecuencia del estudio de la segunda venida del Señor. Así que el esquema básico de los dos siglos ha mostrado que está este siglo y el siglo venidero, y que están divididos por el juicio del malo y la resurrección de los justos que ocurrirá en la segunda venida de Cristo, el final de este siglo y la inauguración del siglo venidero. Estos son acontecimientos que vienen como resultado de la segunda venida de Cristo. Así que comenzamos a mirar esta parte. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Magda, me vas a buscar Mateo 13, 39 al 43. Minerva, vas a tener Marcos 30. Luis, Lucas 20, 35. Sandra, Tito 2, del 11 al 13. Y vamos a ir resumiendo con estos textos que ya hemos compartido de ellos. Así que ahora vamos a pasar la película completa. Dios bendiga esta palabra. Amén. El enemigo que la sembró es el diablo. Perdón, la siega es el fin del siglo. Los segadores son los ángeles. Mateo 13. Perdónenme. Sí. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno del fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Muy bien. Quiere decir que vemos lo siguiente: segunda venida, y como parte de la segunda venida tenemos la situación en la cual los ángeles del Señor van a buscar a los justos, pero van a buscar también y van a resucitar también los que han hecho el mal. Lo que implica, y es que quiero ir con calma para ir tocando puntos completos, todos vamos a resucitar. Todos vamos a resucitar. Hay gente que dice, no, que resucitan los buenos y los malos se quedan acá abajo. No es así. Todos vamos a resucitar. Es una enseñanza escritural. Y Jesús mismo, que es el que va a juzgar, que ante Él se doblará toda rodilla, es que lo está diciendo. Así que todos van a resucitar y va a haber un momento de ¿qué? De juicio. Y en el juicio del trono, los que lo han hecho bien se quedan ante la presencia del Señor, y los que no salen de la presencia del Señor para castigo eterno. Y ese castigo eterno tiene su lugar en el infierno. Lo que se define como infierno es lugar de fuego.
y es algo que es eterno. Y eso es otro punto que quiero recalcar, porque hay religiones que hablan de la aniquilación del alma. Unos dicen que si eres malo, ¿para qué vas a resucitar? Sino que tu alma, Dios la destruye. Eso no es la enseñanza bíblica. Y suena interesante porque hay personas que dicen, pues yo hago todo lo que quiera en esta vida y pues, me morí, ya se acabó todo. ¿Y qué si no se acaba todo? ¿Y qué si así como hay vida eterna prometida para aquellos que han creído, que han sido salvos por la sangre de Cristo, aquellos que han negado la eficacia de la sangre de Cristo, si resucitan, si van al Señor, si son juzgados, pero son separados entonces eternamente? Entonces esa es la segunda parte de esto. Lo otro que podemos ver es cómo termina. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Tenemos que estar atentos. Así que, ¿por qué los justos van a resplandecer como el sol? Y eso es algún detallito que quería sacar antes de seguir adelante. ¿Por qué los justos van a resplandecer como el sol? Vamos a conectar las cosas. Tú tienes el micrófono, lo voy a coger acá. Iris. Bueno, pues porque ya los malos no están, Ajá. las tinieblas no están, solamente están los que resplandecen en el Señor. Ajá. ¿Y por qué ellos resplandecen como el sol? Porque han hecho la voluntad del Señor y son hijos de Dios. Está bien. O sea, somos hijos de Dios. Está bien cercano. Va bien. Pero ¿por qué resplandecemos como el sol? Levantamos la mano. ¿Quién va ahora? Wanda, vi que hiciste algo. Porque ya hemos sido santificados y estamos en pureza. Muy bien, está bien. Pero ¿por qué resplandecemos como el sol? El sol resplandece bien fuerte. ¿Por qué? Vamos allá con Sandra y después venimos acá con Peggy. Ahora tendremos cuerpos glorificados y como Dios es santo y Él no tenemos necesidad de luz ni de sol, nada. ¿Por qué no tenemos necesidad? Porque estamos entre la presencia del Señor. ¿Y qué implica estar ante la presencia del Señor? Va bien, estamos allí pegaditos, vamos. Eso mismo, síguelo. Tenemos cuerpos glorificados Muy bien. Y la gloria del Señor no. Ajá, ¿y la gloria del Señor qué? Nos resplandece. Es la cosa, ya llegamos. Eso es lo que quería llegar. Nosotros tenemos que entender algo. Nosotros no reflejamos luz propia porque no tenemos luz propia. Lo que nosotros podemos reflejar es porque el Señor ha obrado en nosotros, porque su Espíritu es el que nos permite reflejar. Cuando dice la palabra, y Jesús que dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que viene a él, ¿qué pasa? No andará. Porque tiene a la luz del mundo. Y eso es lo que quiero que vayan asociando en lo que estamos compartiendo, porque es cómo se conecta cada una de las cosas. Y vemos entonces que la forma de entender todo esto van a resplandecer como el sol. Oye, ¿cómo que van a resplandecer como el sol? ¿Es que entonces por tener un cuerpo glorificado van a brillar por ellos mismos? No, van a brillar porque están ante la presencia del Señor, porque la gloria del Señor se va a reflejar en ellos. Perdón, Minerva que va a leer ahora. Como tú quieras. Muy bien, como tú quieras. Y después nos explica por qué empezaste allí. Muy bien. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio,
el 30 ahora, que no recibas 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Ajá. ¿Qué nos dice eso? Pues el Señor empieza diciéndonos que no hay ninguno de sus siervos que haya dejado pues familia o tierra. Por lo mismo los misioneros que salen y se van Ajá. a otros lugares, dejan esposos o dejan padres, casas a vivir en tierras extrañas, que no haya por causa de él y del evangelio. Ajá. Entonces nos dice pues que va a recibir 100 veces más y sobre todo pues la vida eterna. Ok. Vamos a empezar a hacer preguntas extrañas con eso. ¿Quiere decir que la Biblia me dice a mí que me tengo que olvidar de mi papá y mi mamá? Que no. Pero eso es lo que tú me estás leyendo. Eso no es lo que significa. No. Pues explícamelo. Porque, bueno, yo Que creo no lo no, entiendo porque que eso es lo que dice ahí, tú me estás diciendo otra cosa. Tú me dices que no, que dice que sí. No, porque olvidar es una cosa, o sea, yo creo que Ajá. en la memoria del ser humano jamás podremos olvidarnos de las cosas. Ajá. Pero sí tenemos ¿Y qué significa entonces? ¿Cómo conecto la lectura a lo que tú me estás explicando? ¿Cómo conecta eso? Lo que significa es que según el llamado que tengamos, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, si tenemos que irnos a otro lugar, como hay tantos pastores que han tenido que, como el mismo pastor Perry que tuvo que venir a Puerto Rico, ¿verdad? Ajá. Y gracias a que él estuvo aquí, estamos nosotros. Ajá. Pues a eso significa, él no olvidó a su familia, él tiene su familia en su mente, Ajá. ¿verdad? Y les ama, pero por causa del Señor, por causa de servir al Señor, pues se mudó a otro lugar a seguir el Evangelio de Cristo. Muy bien. Y cuando dice que tiene 100 veces más, para continuar lo que me estás hablando, en el caso de Pastor Peri, Sí, tenía Pa- los hermanos que hizo aquí en este nuevo y déjame darte un lugar. ejemplo. Pastor Peri fue a Honduras, o Lanchito, 20 años. Que como 20 años estuvo allá. Cero, desde cero. Ahora mismo hay casi 40 iglesias en esa área y que se han dispersado por toda esa parte. Es esa parte. Cuando habla de 100 veces más, eso es un caso que quizás es un poquito más de 100 veces más. Y como tú dices, vino y estuvo en Puerto Rico. En Puerto Rico estuvo como casi 5 años. De 3 a 5 horas fue. Estuvo aquí, luego fue a Estados Unidos. Y en 2 años cumplimos 50 años de eso. Así que lo que trae como elemento es que cuando nosotros tenemos y entendemos la relación con el Señor y de dónde estamos, hay muchas avenidas que nos jalan a nosotros. Y entre eso, una de ellas es la familia. Pero si nosotros ponemos al Señor primero, no es que nos olvidamos de la familia, pero la familia cae en la justa perspectiva. Lo que nosotros compartimos, el ejemplo que damos, el testimonio que damos, lo que hace es que busca edificar y es que busca el que se pueda llevar la verdad de la palabra. Lo que sucede muchas veces es que a consecuencia o a causa del amor y de otras cosas, pues el Señor queda como en quinta posición. Entonces, esa parte es la que cae en una discrepancia, porque digo, no, es que el amor por mi familia es primero. Claro que sí es primero, porque sí que el Señor no está primero. Y eso tiene una consecuencia. Y no sigo allí porque vamos a predicar de eso. Ajá. Podemos hacer una analogía, Ajá, si se puede. O sea, si cuando uno se casa, ajá, deja su casa, la de sus padres, y se va y forma un nuevo hogar, sí, tal vez hasta en otro país, ¿por qué no Sí. hacerlo por el Señor?
Sí, sí. Es que el entendimiento del principio bíblico, que lo conocemos y lo hemos escuchado, no siempre es el que ejecutamos. Pues buscamos la forma de autojustificarnos y hacerlo diferente. Pero sí tiene un propósito y tiene una sabiduría. Lo que pasa es que nosotros muchas veces nos creemos más sabios que lo que Dios nos ha enseñado. Porque entendemos que tenemos más razón. Génesis 3:15. Y ahí nos caemos. Muy bien. Próximo. Luis. Con Luis Mercado. Así que hasta ahora llevamos, Luis, hasta que arranque. Vendrá el momento en el cual se separan los hijos del reino de los hijos del maligno. Marcos 10:30 nos dice, vas a pasar por esto ahora, pero tienes entonces la vida eterna. Seguimos acá. Dice así, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y... Para. Explícame eso. Esa primera área que leíste, tiene dos cosas ahí importantes. Ok, los que alcanzaron aquel siglo son los que hemos reconocido y hemos comenzado la eternidad a través de la sangre de Jesús. ¿Y quién es el que determina si eres digno o no? ¿Quién determina si eres digno o no? La Escritura y el Espíritu Santo. Ajá. ¿Quién determina si eres digno? ¿Soy yo? ¿No es Dios? No, no soy yo. Ajá. Dios mismo. Muy bien. ¿A través de quién? Del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario y el tú reconocer tu naturaleza y aceptar Muy a bien. Jesús. Algo bien importante que tenemos que ver en todo este esquema es que a través de Cristo, quien va a hacer el juicio es Cristo. Cristo es el que nos va a evaluar a nosotros. ¿Por qué nos va a evaluar a nosotros? Porque que fue el que vino, fue el que se sacrificó, fue el que murió, porque su sangre es la que nos redime. Y es nuestro abogado. A los que creyeron, Amén. ¿verdad? Y a los que no han creído, pues van a ser confrontados entonces con la realidad de su vida. Dios Padre nos recibe a todos, los que son reconocidos por suyo. Porque ¿qué es lo que dice la palabra? Aquel que me reconoció a mí acá, yo le voy a reconocer allá. Y si tú no me reconociste acá o quisiste hacer las cosas como te dieron la gana acá, pues allá yo no te voy a conocer. Y tú vas a decir, sí, mira, es que yo iba a la iglesia bautista de Laja. Y yo voy a decir, pues mira, yo no te conozco. Y hice milagro. Y todas esas cosas. O sea, lo que quiero que lleven con esto es que nosotros tenemos que estar claros que el hecho de que Cristo haya venido a la tierra tiene una consecuencia. Es la muestra de amor de Dios Padre a través de Dios Hijo, que es Cristo, para con nosotros. Y es algo que yo me pongo a pensar, y le digo que hay veces que me rompo la cabeza en eso. Porque tú te pones a mirar lo que realmente es la muestra de amor. Porque pudo haber dicho, mira, yo los creé, los elimino y hago otro, y para afuera. Y esa muestra de amor llega al grado tal de un reconocimiento, un sacrificio, una búsqueda de reconciliación. Y a veces yo digo, dentro de todas las cosas, Dios nos ha visto a nosotros, y yo creo que es una de las formas en la cual Él tiene para demostrarnos ese atributo de amor. Como nos muestra el atributo de justicia y el atributo de juicio. Como muestra el atributo de santidad. Y Él dice, entonces, sed santos porque yo soy santo. Y sabiendo que nosotros no podemos alcanzar la santidad a través de la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo, Él obra esa santidad en nosotros.
Y esto que estamos compartiendo es bien importante, porque a la medida que nosotros nos adentramos y entendemos, tenemos un convencimiento en el corazón de lo que significa el Señor. Y ahí cuando Satanás busca que nos vayamos para la izquierda, nosotros podemos estar convencidos de lo que es esa obra de reconciliación para con nosotros. Por favor. Pregunta adicional. Marcó la historia del ser humano después de Cristo y antes de Cristo. Ajá. Ok. Adicional. Sigue así. Y la resurrección de los muertos ni se casan ni se dan en casamiento. Eso Muy es lo que bien. faltaba. Muy bien. La parte que nos hace referencia aquí es que la estuvimos compartiendo. Estamos ahora en resumen de todo lo que hemos estado dando. Cuando estemos en el cielo, nos vamos a conocer, pero no vamos a tener la relación que tenemos aquí en la tierra. Yo voy a poder ver al viejo mío y él me va a ver a mí en el Señor, y eso esperamos. Wilfredo Vélez y Rafael Vélez, ya no sé el nombre que tenga, pero va a saber quién soy. Y Diana va a saber quién yo soy. Pero ni nos casamos ni nos damos en casamiento. Y porque seremos con cuerpo glorificado, y dice que entonces seremos básicamente igual que los ángeles. Y los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. El próximo es Sandra. Tito 2 del 11 al 13. Y yo sé que tú me lo vas a decir de memoria. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este mundo, en este Siglo. sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Eso porque lo hacíamos en Aguana. Choco, ¿te acuerdas de eso? Ok. Pues, explícamelo. Ya que te lo sabes de memoria. Explícamelo. Muy bien. Por la gracia somos salvos, ¿verdad? Y somos Ajá. salvos cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Y en ese proceso, la palabra de Dios nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos de este siglo. Ahí tienes un elemento importante. Es necesario que renunciar. ¿Y qué significa renunciar? Cortamos, eliminamos, cambiamos. No es que lo hacemos un poquito diferente. No es que me voy con el flow. O sea, hay un cambio que tiene que ocurrir allí. Porque sabemos que este siglo es un siglo que es ¿qué? Malo. Nosotros tenemos una presión gigante para nosotros acomodar la verdad de la palabra a este siglo, que es un siglo malo. Porque es que la Biblia hay que actualizarla. Tenemos que ponerla a la luz de nuestro tiempo. Y el tiempo de allá no era el mismo tiempo de acá. Pero tenemos a un Dios que era el mismo ayer, hoy y siempre. Y su palabra no cambia. Y los principios que están allí no cambian, no se atemperan. Porque son muestra de las características, son muestra de los atributos de Dios. Y yo me puedo sentar con cualquiera, porque cualquiera de estos temas nos podemos sentar un rato y podemos hablarlo, para entender el principio de lo que Dios quiere para con nosotros. Pero el hombre es tan y tan y tan inteligente porque comió del árbol de la ciencia del bien y el mal, que busca cómo darle la vuelta y razonarlo de forma tal que yo ajusto a Dios a mi manera. Yo no puedo dar la clase y predicar. No puedo hacerlo.
porque estoy así para decir 5 cosas que vienen en la predicación. Lo que le quiero decir es lo siguiente, y lo vamos a ver allí. Jeremías capítulo 8. Lo vamos a estar dando en la predicación. Jeremías capítulo 8, juicio de Dios, juicio, no es amor, juicio de Dios para con el pueblo de Israel. ¿Y qué era lo que decía el pueblo? ¿Y qué era lo que le decían los falsos profetas en ese momento? No te preocupes, no te va a pasar nada, haz lo que te dé la gana, porque vas a la iglesia y eso se resuelve. En aquel tiempo era el templo. ¿Y qué era lo que ellos decían? Dios está con nosotros en el templo, nada me va a pasar. Y después que yo vaya y haga el sacrificio, perdón, los domingos, y hago el gesto, no, los sábados en ese tiempo, y hago el gesto de la semana, lo que me da la gana. Y Dios mismo establece juicio contra eso. Así que cuando hablamos de renunciar a los deseos mundanos, a lo que pasa en este siglo, y vivir sobria, justa y piadosamente, es porque hay un deseo intencional en el corazón, porque nosotros naturalmente no hacemos eso. Y me preocupa más todavía cuando buscamos justificar seguir haciendo lo malo, porque ahí dice que tenemos que renunciar, pero decimos, no, es que estoy en esta carne, bendito. Y eso es un error que uno comete, y eso es una debilidad que uno tiene. No. El Señor nos liberta de la potestad, de la esclavitud, de las cadenas del pecado. Pues no podemos vivir como esclavos. Y pasó en la historia, liberaban a los esclavos y los esclavos miraban para atrás porque ¿qué voy a hacer ahora? Nosotros no podemos hacer ahora porque tenemos a Cristo y tenemos la obra de Cristo. Muy bien, algo más acá y John allá. Y es precisamente dentro del versículo, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso nos mueve, nos ayuda, consciente de esa promesa, que nos mueva a buscar renunciar a esa forma, a nuestros deseos mundanos y vivir de la forma en que Dios quiere que vivamos, justa y piadosamente, entre otras. Muy bien, gracias. Con John, por favor. Sí, buen día. O sea que debemos preservar nuestra fe recordando que la adopción y reverencia son promesas para nosotros. Debemos liberarnos de la esclavitud que tenemos de las cosas de este siglo. No mirando nosotros las cosas que se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Amén. O sea, que en este siglo ya estamos con bendiciones del siglo venidero. Si preservamos como sacrificio vivo nuestro cuerpo haciendo la voluntad de Dios. Eso es así. Y vamos a hablar, te adelantaste como 2 slides, pero vamos a ir allí. Me estaba viendo la clase. Sí, la contestación es que sí. Y vamos a entender en qué forma se manifiesta el reino de Dios que se acercó con la venida de Cristo en nuestras vidas. Paro. ¿Duda o pregunta hasta aquí? ¿Estamos bien? Estamos resumiendo todo lo que hemos hablado en las últimas clases para irnos de... Este era material nuevo. Ok. Me fui muy rápido. ¿Me le das uno hacia atrás, por favor? Muy bien. Este siglo siempre será un siglo malo. Juan 3, 17 al 21. César Bello. Romanos 12, 2. Orlando. Corintios 4, 4. Marcos. Y Gálatas 1, 4. Pei. Y Efesios 2, 2. Carmen. Yo te cojo en el próximo round, Vanessa. Empezamos allá. Y todos estos textos se los estoy compartiendo y pueden marcarlo porque, bueno, digo,
quiero que cuando vengan preguntas y haya gente que dice, no, es que esto se va a arreglar y esto se va a poner bueno y vas a ver que va a ser mejor mañana. No necesariamente. Estamos llamados a sembrar la buena semilla ahora. Pero hay una realidad que siempre la traigo y mismo Jesús habló de ella. La puerta para llegar al Señor es que estrecha. Muchos van a escuchar, pocos van a creer. Escuchamos mucho, pero pocos van a creer. Son muchos los llamados y pocos los escogidos. Pero lo que nos toca a nosotros es compartir la verdadera palabra. Esa segunda parte le toca al Señor y a su Espíritu Santo, a tocar y cambiar los corazones. Vamos allá. Porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Seguimos. Hasta el 21. Perdón. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Paramos allí un momento y te voy parando. Jesús no vino a condenar el mundo. Eso es algo básico que nosotros tenemos que entender. Él no vino a condenar el mundo. Él vino ¿a qué? A salvar el mundo. Jesús lo que significa es eso. Él vino a salvar el mundo. Y el que cree en Él es salvo. Pero el que no cree ha sido condenado. Así que otro principio básico que nos llevamos, no nacemos buenos y nos dañamos en el camino. Nosotros nacemos dañados y nos salvamos en el camino cuando nos confrontamos, cuando entendemos la obra de Cristo, cuando su Espíritu toca tu corazón. Y eso es básico. Tenemos que entender esos principios básicos porque tú hablas con las personas afuera y las personas afuera te dicen, yo soy bueno, yo hago obras buenas, yo me porto bien con los demás. ¿Eso tiene que valer para algo? No. Eso vale cuando es un fruto, es una consecuencia de la obra del Señor en tu vida. Tú puedes ser moralmente bueno y espiritualmente malo. Y eso es una realidad. Continúa, por favor. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Porque Amén. todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Amén. Y por eso es la consecuencia de que hay personas que tú le hablas del Señor, dicen, no, te dan 15 excusas, o se sienten buenos. No, no quiero eso. Porque ¿qué es lo que me prohíben en tu iglesia? O sea, no han entendido que están muertos, no están entendido que se van a quemar eternamente y me están preguntando por qué es lo que prohíben en tu iglesia. O sea, vemos la desconexión y tú sabes quién hace esa desconexión. El mundo que está gobernado por Satanás te nubla, cambia las prioridades, te hace que tú te enfoques en lo que tengo ahora porque eso es lo que tú puedes ver, puedes tocar, y entonces me enfoco en este mundo. No he visto ni a uno todavía que se lleve algo de lo que hay aquí. No ha pasado. Muy bien. Terminaste, ¿verdad? Y hasta el 21. Hasta el 21. Pues dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestas que sus obras son hechas en Dios. Amén. Ahí está. Pregunta acá con John. O planteamiento. Y seguimos, después va Orlando, ¿verdad? Ok. Con John y después con Orlando.
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Esa es la transición. No es que somos mejores nosotros mismos, es que somos mejores porque Cristo nos ha transformado y nos ha hecho criatura nueva. Eso mismo, Orlando. Dice la palabra, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes, ¿qué? ¿Y por qué no me conformo a este siglo? ¿Y por qué la gente no tiene esa aspiración? Y no tiene esa aspiración porque no lo ven, porque no lo entienden, porque tienen nublado el entendimiento. Pero los que se conforman a este siglo, pasa lo que leyó César. Amo más las cosas de aquí que no me importan las próximas. Entonces, es como que yo estoy negociando. Y yo puedo dar hasta aquí, dependiendo de lo que tú me des de allá para acá. Oye, pero ¿quién es el que está arriba? Entonces nos creemos que nosotros podemos gobernar, establecer y ponerle las guías a Dios. Éxodo 33, creo que es el 19. Tendré misericordia. Ese es Jehová hablándole a Moisés. Tendré misericordia del que tenga misericordia. Y tendré compasión del que tenga compasión. Eso le toca a él. Y no hay nada que tú puedas hacer para cambiarlo. Nada. Tenemos que ser agradecidos porque nos ha mirado y nos ha llamado. Continuamos. Venía con Marco, ¿verdad? Ahí viene. Segundo de Corintios 4:4, en los cuales el Dios, con minúscula, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios, letra mayúscula. Muy bien. Así que, ¿qué pasó allí, Marco? ¿De qué nos está diciendo? Lo que nos pasa hoy en día, estamos hablando de que pues, las personas, por más que tú le expliques, a veces por más que tal vez uno se esfuerce, de hecho el esfuerzo es del Señor, pues no quieren creer y no saben en realidad lo que está pasando, lo que puede pasar entonces con su vida, con su espíritu, ¿verdad? Ante la presencia del Señor. Así que estamos hablando que están cegados por el Dios de este mundo. De este mundo. Muy bien, que es Satanás. Porque no quiere que le resplandezca, ¿qué otra vez? La luz del Evangelio. Y la luz del Evangelio dijimos que Jesús mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Esa es la competencia que hay ahora y por eso es una guerra espiritual. Por eso es que la oración es importante. Por eso es que llevar la palabra es importante. Como leía Minerva, a veces vamos a tener situaciones con la familia. Hay personas que van a creer y personas que no van a creer. Personas que van a decir que tú eres un exagerado o eres una exagerada y que tú deberías ser de otra manera. Pero no. Vamos a compartir la verdad de la palabra. No vas a coger la Biblia y vas a caer con ella encima. Pero sí tú le vas a... O sea, es tu compromiso ser claro con lo que es la verdad, porque muchas veces lo que se busca a través de las preguntas es la aprobación de un razonamiento que no es bíblico. Y buscamos entonces esa aprobación por un razonamiento emocional. Y a mí me preocupa eso muchas veces. Porque cedemos emocionalmente, pero el Señor no es así. Él es claro. Y entonces si no confrontamos y dejamos que las cosas pasen como buenas, no estamos haciendo bien. Peggy. Gálatas 1,
versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Amén. 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 Muy bien. Peggy, ¿qué pasó allí entonces? ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que se hizo allí? Pues que Cristo se entregó por los pecados de nosotros. Para librarnos, ¿verdad? Para librarnos De este siglo. de este siglo. ¿Cuándo tú vas? Me queda uno más. Pero tócalo, está bien. ¿Ven por qué es la importancia de lo que estamos hablando? Porque Jesús vino para librarnos de un siglo malo. O sea, lo que nos rodea tiende a la maldad por la consecuencia del pecado. Cuando el Señor nos habita, nos autodestruimos. Tenemos que ver eso. Nos autodestruimos. Así que Él nos vino a librar de esto. Y conectamos. Mira qué bonito conecta la lectura que hizo César con la lectura que hizo Orlando con la lectura de Marcos. Y ahora entendemos cuál es la situación de este siglo. Y terminamos con Efesios 2:2, que es la hermana Carmen Jusino. Dios les bendiga. Dice la palabra, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. ¿En qué hijos opera? ¿En los hijos de qué? Carmen, ¿en qué hijos se está operando? ¿En los hijos de qué? Desobediencia. Los hijos de desobediencia. ¿Ven el ciclo completo? La luz vino, Jesús vino a salvar lo que estaba condenado. Pero no, yo no estoy condenado, yo estoy bien. Yo no necesito eso. El sacrificio que está haciendo la cruz, yo no lo necesito. Ay, bendito, mira lo que le pasó. Pero eso no tiene que ver nada conmigo. Problema de que se dejó matar. Vamos entonces con Orlando, y es ese pensar entonces, yo soy bueno, que yo necesito. ¿Entiende? Es lo que nosotros escuchamos. La transformación nuestra es necesaria. No podemos ser un mejor Rafael, o una mejor Iris, o una mejor Elba. Nosotros tenemos que ser como Cristo. Porque hemos visto a través de la palabra que venimos con un cuerpo que está dañado, donde la obra del Señor para con nosotros comienza en el espíritu y comienza en el corazón. ¿Y qué hace eso como consecuencia? Pensamos diferente, hablamos diferente, nos comportamos diferente. Como quiero imitar a Cristo, busco entonces los frutos del espíritu: paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, amor. Vemos todas esas cosas reflejadas. ¿Por qué? No porque yo quiero ser mejor, es porque yo tengo uno que me dio testimonio de lo que Dios Padre busca en nosotros. Y si yo voy a ser adoptado y coheredero, me tengo que parecer. Tenemos que buscar en nuestros corazones ser más como Cristo. Y terminamos allá con John. Dios ha puesto a Cristo por encima de cualquier gobernante, autoridad, poder, dominio, tanto en este siglo como en el siglo venidero, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que sea nombrado no solo en el siglo, sino también en el venidero. Amén. Amén. ¿Duda o pregunta? Oye,
o la que, ¿sabe? O esto está bien claro, o me asusto. Dígame por dónde me tengo que tirar. ¿Está claro? ¿Está claro? Ok. Vamos a buscar algo aquí. La palabra nos enseña que ante el Señor se doblará toda rodilla. Que ante el Señor, cuando estemos allá, se doblará toda rodilla. Y hay veces que nos comportamos como si estuviéramos tratando de tú a tú. Y yo creo que siempre es importante mirar qué es lo que Dios ha hecho para con nosotros a través de Cristo. Nunca perder eso de perspectiva. Nosotros nos caímos y buscamos echarle la culpa a Él. Y ese es nuestro problema. Con esto nos ponemos en pie y terminamos. Bendito Padre Celestial, gracias a ti en esta mañana, porque nos has librado de las cadenas de este siglo. Porque en ti tenemos esperanza de vida, porque venciste la muerte con poder, porque mostraste la autoridad sobre toda cosa creada, de forma tal que estando condenados nos das la oportunidad de alcanzar vida y reconciliación con el Creador. Que lo que hemos compartido en esta mañana en la clase nos sirva para no solamente recordar a nuestro corazón que nuestra primera lealtad, nuestro primer deseo, nuestra primera decisión es para con Cristo, sino que también, Padre Celestial, nos permita entendidamente, bíblicamente, poder compartir ante aquellos, Señor, que sabemos que están dominados por el maligno, ante aquellos que tienen su entendimiento nublado, ante aquellos que el maligno no quieren que la luz de Cristo resplandezca en sus corazones. Nos llamas a sembrar la semilla, que con denuedo podamos compartir esta verdad, que podamos invitar, que podamos buscar, que podamos traer y que el Espíritu haga la obra. En el nombre de Cristo, amén y amén. Señor les bendiga.